también será. Y el libro de Lucas, capítulo 7, el versículo 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando los discípulos estaban frente a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo. A esta doble pregunta que hicieron los discípulos, Jesús les dio una sola respuesta. Y Jesús mencionó que como había sido en los tiempos de Noé, así también iba a ser en los días del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo fue en tiempos de Noé? El libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. ¿Cómo era la maldad en tiempos de Noé? Dice que era muy, ¿qué? Muy grande. Y les pregunto, ¿no estaremos acaso viviendo ya en ese tiempo? Dice, la maldad era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió, hermanos, de hacer al ser humano. Pero si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero, hermanos, el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del ser humano. Pero dice la Biblia, hermanos, que le dolió a Dios en su corazón. Hermanos, ¿cómo estaría la maldad o a qué grado estaría la maldad? Que, hermano, a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Pero por qué? Dice el texto, porque todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y la versión Dios habla hoy dice, y es que siempre estaba pensando en hacer lo malo. ¿Cuál era el pensamiento del hombre? ¿Hacer qué? Lo malo. Otra versión dice, y como todos sus pensamientos y deseos de su corazón tendían siempre al mal, dice la versión Nácar Colunga. Dice que sus pensamientos y sus deseos eran solamente que pareciera como si el hombre se despertase pensando, ¿y ahora qué maldad voy a hacer? Así estaba la situación en tiempos antes de Noé. Entonces dijo Dios, dice Génesis 6:7, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice, no solamente voy a borrar al ser humano, sino aún los animales. Y vamos a ver cómo es que la perversión del ser humano afectó también la naturaleza en aquel entonces. Y por eso, regresando a Mateo 24, 38 y 39, nos dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? El versículo 38 dice, porque en los días antes del diluvio, dice, comían, bebían. Y yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Es malo comer? No. Beber tampoco es malo. Depende de que bebas. Estamos hablando de que bebemos. Y Diego dice, y se daban en casamiento. ¿Es pecado casarse acaso? El problema, hermano, es cuando el ser humano, las cosas que Dios mismo creó, hermano, Dios le creó el alimento, Dios le dio que beber al ser humano, Dios mismo creó el matrimonio. El problema es cuando se pervierten las cosas que Dios creó. Ese es el problema. Y dice que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí, hermanos, la palabra de Dios dice algo. Dice
dice ahí, bueno, comían, bebían, se daban en casamiento, pero me sorprende esto, el 39, y no supieron nada de lo que sucedería. Hermano, es que el mundo en tiempos antediluvianos, recuerden que Noé estuvo predicando ¿cuánto tiempo? 120 años, hermano. Pero el texto dice, y no supieron nada. El mundo, hermanos, siguió el curso a tal grado que no imaginaban lo que iba a suceder. Su entendimiento estaba entenebrecido, su pensamiento estaba solamente ¿en qué? En hacer el mal. Lo único que buscaban era su placer, lo único que buscaban era sentirse bien. Y dice, no supieron nada hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y la realidad, hermanos, es que estamos viviendo una crisis. Estamos viviendo una crisis. Y los testimonios dicen, hermanos, que el momento que vivimos es abrumador para todos los que viven. Hermanos, los gobiernos, los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensadores, tienen la atención fija en los acontecimientos. Y podemos voltear a Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Hermanos, podemos pasar a Ucrania. Podemos ver aquí mismo, a nuestro alrededor, hermanos, y la realidad es que el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos voltear a ver a Francia. Y ahora en Francia, y no sé cuándo acaben, me imagino que ya están acabando, se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos. Pero lo que sucedió en la apertura de los Juegos Olímpicos me recordó lo que dice Apocalipsis sobre misma Francia, el país que es como Sodoma y Egipto. Y ahorita vamos a comentar un poco de eso. Hermanos, el mundo está en crisis. Y esa crisis, hermanos, muchos se están dando cuenta, hermanos. Pero hay otros que creen que el mundo sigue su curso o sigue su propio rumbo. Pero ¿cuál es la condición del mundo antediluviano? Dice la palabra de Dios que una de las condiciones, ahí en Mateo 24:38, comían ¿y qué? Y bebían. Y yo les mencionaba, hermanos, que no es pecado comer. Hermanos, Dios creó los alimentos, ¿no? Pero ¿cuál es la condición o cuál es la situación? ¿Por qué dijo Jesús como en los días antes del diluvio? ¿Cuál es la situación, hermanos? El problema es que llevamos lo que es lícito a un nivel que Filipenses capítulo 3, el versículo 19 dice, el fin de los cuales será para perdición, cuyo Dios es, ¿qué dice ahí? El vientre. ¿Y no acaso el mundo está así? ¿No acaso ahora el Dios del mundo es el vientre? Y no solamente del mundo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Sí? Es cierto, somos vegetarianos, no comemos carne, pero quizás comemos en exceso. Quizás comemos a cada rato. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y 1 Corintios 10, versículo 7 dice, ni seáis idólatras. Y noten cómo menciona la Biblia que la glotonería es idolatría. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo le llama la glotonería? ¿Le llama qué? Claro, porque Filipenses menciona arriba que cuyo Dios es ¿qué? Es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Pero luego dice que, hermano, que no seamos ¿qué? Ahora, es cierto que la Biblia habla de la condición del mundo. Pero cuando Cristo le estaba diciendo esto, que el mundo estaría como en los días de Noé, ¿a quién se los estaba diciendo? ¿A los de afuera o a los de adentro? ¿Con quién estaba hablando? Hermano, no era un discurso público, era con sus ¿qué? Con sus discípulos. Con sus discípulos. Entonces quiere decir que estos males de los cuales habló nuestro Señor Jesucristo no solamente iban a afectar afuera, sino también ¿a dónde? También a la iglesia. También afectan la iglesia.
Escuchen lo que dice aquí. El pecado del mundo de Noé fue la intemperancia. ¿Qué es la intemperancia? Y hoy el pecado de la intemperancia en el comer y beber es tan marcado que Dios no lo tolerará por siempre. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras o los escritos inspirados? El pecado en tiempos de Noé fue ¿cuál? La intemperancia. ¿Y qué es la intemperancia? O mejor dicho, ¿qué es la temperancia? Temperancia es control, autocontrol. Pero la intemperancia, ¿qué es? Pues un descontrol, ¿no? Dice, en el comer y en el beber, el hombre lleva al exceso lo que es lícito. Este es el problema, hermanos. ¿Sí? Las cosas lícitas, lo que es correcto, llevado al exceso se convierte en ¿qué? En incorrecto, en inapropiado. ¿Sí? Su ser entero sufre el resultado de la violación de las leyes que el Señor ha establecido. La temperancia en el comer y el beber la intemperancia, en el comer y el beber está en aumento. Las mesas se colman con toda clase de alimentos para satisfacer el apetito sensual. El sufrimiento es el resultado lógico de este curso de acción. La fuerza vital del organismo no puede soportar la carga que se le coloca y finalmente se arruina. ¿Y cuáles son las consecuencias de una alimentación equivocada? El libro inspirado, Patriarcas y Profetas, la página 80, dice, gozaban matando los animales. ¿Qué dice? ¿Que se qué? Hermanos, que se gozaban. Y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Noten lo que pasaba. Dice que se gozaban matando ¿qué? Matando animales. Pero llegó el momento que ese consumo, dice que los hizo más crueles y sedientos de sangre, a tal grado, dice aquí, a tal grado que llegaron a considerar con sorprendente indiferencia la vida humana. Entonces, hermanos, prácticamente el consumo de carne, hermanos, animaliza al ser humano. Y hermanos, no necesitamos ser religiosos, no necesitamos ser de la iglesia para comprender los efectos nocivos de la carne. Hermanos, también gente que no es de la iglesia, que no conoce de Dios, reconoce, hermanos, esto. Existen en nuestros días los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo en los días de Noé. Los hombres y las mujeres se exceden tanto en su comida y bebida que terminan en la glotonería y en la embriaguez. Y a veces no hemos tomado ni una gota de alcohol, pero padecemos cirrosis. ¿Por qué? Por las malas combinaciones. Este pecado prevaleciente, la complacencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé e hizo que cundiera la corrupción. La violencia y el pecado llegaron al cielo. Esa contaminación moral fue finalmente barrida de la tierra por medio del diluvio. Yo quiero que pensemos esto. Miren, hermanos, ¿cómo comienza? Primero estamos hablando de comer y beber, pero eso llevó al ser humano a una contaminación moral. Noten cómo empezó el ser humano. El exceso en la comida y en la bebida, y veíamos que inflama las pasiones a tal grado que dice que considera el ser humano la vida con indiferencia. Pero ese pecado de la intemperancia, hermanos, lo llevó al siguiente pecado. Dice que la contaminación moral fue barrida de la tierra. Entonces, todo empezó porque, hermanos, estamos en esta condición del mundo a causa de que Adán y Eva comieron lo que Dios les dijo que no comieran. Y ahora, antes del diluvio, a causa de una mala alimentación, de la intemperancia en la alimentación, ¿sí?, llegó la situación moral o empeoró la situación moral del ser humano. La comida, la bebida y el vestido se llevan a tales extremos que se convierten, dice aquí, ¿en qué?
en crímenes, hermanos. Se convierten en crímenes. Están entre los pecados notables de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Hermanos, la intemperancia dice que es una señal ¿de qué? De la pronta venida de Cristo. El tiempo, el dinero y la fuerza que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, se malgastan en lo superfluo y lujoso del vestido para satisfacer el apetito pervertido que disminuye la vitalidad, acarrea sufrimiento y corrupción. Y por eso dice el libro de Isaías capítulo 22 y 22 versículos 13 y 14, he aquí gozo y alegría, que dice matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, que qué. Y cuando le decimos a alguien, mira, no comas eso porque te hace daño, y que dice, de algo me tengo que morir. Pues sí, pero ¿quién te va a estar cuidando? ¿Verdad? Eso no pensamos. Y esto es lo que hace el ser humano. Y Jesús dijo que antes de que Él viniera, el mundo iba a estar en esa misma situación. Y dice, esto me fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y no anoté aquí, pero ¿y las bebidas alcohólicas? Hermanos, las estadísticas dicen que el 13% de los mexicanos son alcohólicos. Las estadísticas dicen que el 80% de los divorcios son asociados con el alcoholismo. Y el 60% de los suicidios son asociados también con el alcoholismo. Y bueno, hay que hablar de las drogas y el tabaquismo, pero vamos a avanzar. Entonces, la primera situación que Jesús mencionó, comiendo y bebiendo, hermanos, eso se está viendo ahora, la intemperancia en el comer. Pero ahora quiero ir a lo siguiente, la perversión del matrimonio. Y Jesús dijo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Hermanos, estamos hablando de cosas lícitas, de cosas que Dios mismo creó como el alimento y el matrimonio, pero llevadas, hermanos, ¿a qué? Llevadas a la perversión. Y como les dije, el problema no es el mundo, el problema somos nosotros. ¿Y qué había sucedido? Patriarcas y Profetas dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer revelando así sus órdenes, pero después de la caída los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. Hay otro testimonio, hermanos, que dice que Satanás, dice que si Satanás se propusiera lograr un método para destruir al ser humano, dice ahí que no hay otro mejor que destruyendo el matrimonio. Ese es el mejor método que Satanás tiene para destruir la raza humana. Y hermanos, dice ahí que el Señor dio a Adán una mujer revelando sus órdenes, pero después de la caída los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. ¿Y qué aumentó? Dice ahí, aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. Hermanos, las estadísticas, no en México porque en México no las hay, pero en Estados Unidos hablan que más del 70% de las personas que están en cárceles vienen de matrimonios divorciados. Y ese es el problema, la perversión del matrimonio. Y antes del diluvio dice, no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de la propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Estaba en Venezuela, en Canaima, un lugar muy bonito, y fuimos
del lugar donde viven los hermanos de Canguaripa a Canaima, se caminan 4 kilómetros. Y fuimos ahí a una especie de tienda y era, bueno, una persona no venezolana que era el dueño de la tienda. Y bueno, este hombre conocía de Dios y como íbamos con los hermanos, lo invitamos, mire, ¿por qué no nos acompaña? Y me dice, me gusta tu iglesia, me gusta tu Dios, me gusta lo que enseñan ahí, pero hay algo que no me gusta, que ahí me prohíben codiciar a la mujer de otro. Por eso no me gusta tu iglesia. Hermanos, y el problema es este ahora, que no solamente allá afuera se permite el divorcio, sino que ahora dentro de la iglesia o dentro de las organizaciones cristianas, ahora dicen, bueno, la parte inocente se puede casar. Hermanos, esa es señal de que Cristo está, ¿qué? A las puertas. ¿Y cuántos hay que están buscando eso? Y buscan cualquier pretexto y ven la Biblia y ven en los testimonios y dicen, mira, bueno, ahí la parte inocente se puede casar. Hermanos, no dice eso la sierva del Señor, no dice eso la Biblia. No vamos a estudiar el tema hoy, ¿sí? Pero la sierva del Señor menciona algo, que la violación, sí, del vínculo matrimonial, la violación del matrimonio, puede romper ese vínculo, pero en ningún momento dice que los que han roto ese vínculo pueden ir a casarse de nuevo. Esa es otra realidad que no se dan cuenta ellos. ¿Y cuántos hay que ahora alegan que la parte inocente se puede casar por la infidelidad a los votos? O por gusto, por disfuncionalidad matrimonial. Y hermanos, si es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Pero la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 16, y leo la versión Dios habla hoy, dice el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles. Pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. De acuerdo, hermanos, estaba buscando los datos. Guerrero realmente es, de acuerdo al censo de población, Guerrero tiene una muy baja tasa de divorcios. Tiene el 4.2% de las mujeres separadas y 0.9% divorciadas. Pero a nivel mundial la media es de que el 22% de los matrimonios se divorcian. Y cada vez, hermanos, esto va de mal en peor. Y yo creo que esto del divorcio y el recasamiento es solo el inicio. Quiero ir más allá. Y yo creo que muchos hemos visto este arco iris o este arco iris. Y el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, dejando el uso, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, y qué triste lo que hace Satanás, que ese arco, esa señal del pacto de Dios, ¿qué hace ahora Satanás? Hermanos, la pervierte. Y hermanos, ese arco que Dios puso en las nubes, como un pacto con sus hijos fieles después del diluvio, hermanos, ahora Satanás lo ha pervertido. Hermanos, y cuando hablamos de la homosexualidad y de todo lo que está sucediendo, hay algo que hay que ser bien claros, hermanos. La homosexualidad es un pecado como es el orgullo, como es un pecado así de simple.
El problema de este pecado es cuando la sociedad lo empieza a permitir. A tal grado que ahora nuestros hijos en las escuelas están siendo educados. Hablamos con una profesora y nos dice el libro en quinto, en quinto y sexto, no recuerdo, hay un trabajo o un taller que se llama fiesta de disfraces. Pero que esa fiesta de disfraces se trata de que los niños ese día se vistan de niñas y las niñas se vistan de niños. Hermanos, el mundo cada vez está de mal en peor. Y como yo les dije, aquello que Dios había creado, por así decirlo, como una señal entre Dios y su pueblo, y ese arco que dice Apocalipsis 4, que está alrededor del trono de Dios, que ha hecho Satanás con él, hermanos, lo ha pervertido. Lo ha pervertido. Y yo les hablaba hace un momento, y vamos al libro de Apocalipsis, no lo tengo ahí anotado, pero Apocalipsis menciona algo que quiero recordar ahora, ¿sí? En capítulo 10, o capítulo 11, versículo 7, cuando haya acabado su testimonio la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos. ¿Sí? Y hermanos, ¿quién es esa bestia? Dice, sus cadáveres, dice el 8, estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hermano, no he seguido y ni siquiera sabía la fecha de las Olimpiadas, pero hay esta noticia que yo no sé si ustedes lo vieron. Ahora en Francia, que es esa nación que menciona la Biblia, Francia que pisoteó la Biblia, que ensalzó la razón, hermanos. Ahora los Juegos Olímpicos ahí en Francia, y yo no sé si ustedes lo vieron, yo no lo vi, pero a mí me dijeron la apertura de los Juegos Olímpicos, yo no sé si los vieron por ahí. Y hay quejas, yo he visto en internet quejas, hermanos, de muchos, aún católicos, aún cristianos, aún ateos, que están indignados por lo que Francia hizo o está haciendo en las Olimpiadas. Y ahorita vamos a ver algo. Y aquí tenemos esta noticia de un escándalo en boxeo femenil. Esta mujer, la de verde, de azul, es italiana. Esta mujer tardó solamente 47 segundos en el ring y detuvo la pelea. Ella se llama Isabel Díaz Ayuso. Bueno, no es ella, perdón. Pero ¿qué dijo esta mujer? Aquí está. Su rival, la italiana Ángela Carmín, se retira tras un primer golpe y dijo, me duele muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque resulta que no estaba peleando contra una mujer. Estaba peleando contra un hombre. Hermanos, viendo la noticia, si no me equivoco, la Federación Internacional de Boxeo no estuvo de acuerdo con esa pelea, pero el Comité Olímpico Internacional estuvo de acuerdo y la pusieron. ¿A qué voy con esto? Y como voy a subir este tema a internet, yo no estoy acusando a las personas que tengan esa tendencia o esa debilidad. Hermanos, es un pecado como cualquier otro. Y es un pecado como cualquier otro que necesita a Cristo. Pero el problema es cuando el mundo empieza a hacer normal los pecados. Y eso quiere hacer Satanás, hermano. Que nuestros hijos vean normal, que nosotros veamos normal cualquier cosa. Pero, hermanos, esta es señal de que Cristo, hermanos, está a las puertas. Y no quiero meterme con esto, pero yo no sé si conocen esa señal. La he visto también en verde. El feminismo. Fui hace tiempo a la Ciudad de México, no hace mucho, hace poco, y acababa de pasar una marcha feminista que pelean por sus derechos y el centro histórico destruido. Y algunos negocios habían puesto vallas
Y había muchos anuncios, habían escrito mucho, que el hombre es esto y que el hombre es aquello. Pero me sorprendió un letrero, me sorprendió una anotación que yo creo que hicieron después. Yo me puse a leerlos, ahí estaba detenido leyéndolos. Yo fui violada, yo fui esto, y claro, hermanos, luchan por causas justas, sin duda alguna, pero en un sentido equivocado, y al fin y al cabo lo que los mueve detrás de ello no es la igualdad, son otras cosas. Pero vi un letrero ahí, entre tantos, había uno que dice: yo fui educada por un padre que me hizo una mujer de bien. No todos los hombres tienen la culpa. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Satanás está tratando de que el mundo esté de cabeza. Hermanos, las feministas deberían leer la Biblia y darse cuenta que si hay un libro que apoya más a la mujer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hermanos, Dios dio instrucciones precisas. Y Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y no quiero seguir leyendo más, pero hay un plan bien trazado. Pero Jesús dijo que cuando antes de que Él viniera, el mundo estaría como ¿qué? Como en los días de Noé, casándose y quedándose en casamiento, la perversión del matrimonio. Pero Hebreo capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y quiero ir a lo siguiente, hermanos. Hay un testimonio en inglés, Dones Espirituales, tomo 3, página 64, que dice la sierva del Señor algo sorprendente. Dice: pero si hubo un pecado por encima de cualquier otro que requería la destrucción de la raza por medio del diluvio, fue el crimen degradante de la amalgama del hombre y la bestia, un crimen que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Ahora, realmente, así como los escritos de Pablo, este es un testimonio difícil de entender. Porque se puede entender en diversos sentidos. Se puede entender como una amalgama entre el hombre y la bestia. ¿Qué es una amalgama? El diccionario Webster de 1828 define como una mezcla o combinación de cosas diferentes. Y amalgama podríamos entender, bueno, la mezcla entre hombre y bestia, hombre y animal, podríamos entenderlo así. Pero también lo podíamos entender como que hubo amalgama entre hombres y aparte hubo amalgama entre bestias, o sea, una mezcla de animales y una mezcla de hombres. Así también se puede entender. Pero no me quiero centrar tanto en esto, me quiero centrar en lo que dice abajo, que ese crimen desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Y estaba justo anoche investigando un poquito y encontré una noticia de que ahora están usando genes humanos en animales. Genes humanos en animales. Pero quiero olvidarme esto, pero a lo que voy es desfigurar la imagen de Dios. Y yo no sé si ustedes han visto este perro. ¿Alguien conoce ese perro? Bueno, en teoría es un perro de raza Border Collie, si no me equivoco. Pero este perro no es perro. Este perro es un ser humano. Hermanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué ha hecho el ser humano? No se va a escuchar, sin duda. No lo sé, pero aquí está está transcrita la entrevista que le hicieron a ese perro o a ese ser humano que está detrás del perro. Dice: desde que era niño tenía ganas de transformarme en un animal, de llevar a cabo una transformación. Me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Entre los mensajes positivos que recibo, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me hace feliz. Porque me ha permitido ver que hay otra gente como yo. Hubo mucha reacción a mis videos inesperadamente. Hay mucha gente que me ha dicho que quiere ver más. Es una pena si no hago ninguna actividad con el traje.
Por eso me lo pongo para hacer videos y disfrutar. A lo que voy, hermanos, es lo que Satanás está logrando en el ser humano. Borrar la imagen de Dios. La perversión del mundo, hermanos, ha llegado a tal grado que Satanás quiere que Dios ya no aparezca. Y el testimonio, me regreso un poco, habla amalgama de hombre y la bestia. Y como dije, lo podemos entender de varias partes y realmente los estudiosos no se ponen de acuerdo. Y no me quiero meter en controversia. Pero podemos hablar que hubo amalgama entre hombre y amalgama de bestias. Pero también la sierva del Señor habla del divorcio y del recasamiento en el contexto de este párrafo. Y es que es eso también, hermano. La sierva del Señor dice que el divorcio y el recasamiento, hermanos, borra la imagen de Dios del ser humano. Hermanos, y estamos viviendo en ese tiempo. Por eso Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda su carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice, toda su carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y encontré este pensamiento que dice, la amalgama entre el hombre y la bestia es cuando el ser humano se separa tanto de Dios que lo olvida. Joyas de los Testimonios 3, página 39, dice, el mundo despreció la palabra de Dios. Vive como si no hubiese Dios, como los habitantes del mundo en tiempo de Noé se niegan a pensar en Dios. Y la perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. Pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salmo capítulo 11, versículos 3 y 4, hace una reflexión y una pregunta. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ahora, hermanos, que los fundamentos de la sociedad, que los fundamentos del mundo se están destruyendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La versión Biblia en lenguaje sencillo dice, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El mundo está en control de los malvados. Hermanos, se están permitiendo cosas, hermanos, y esto va a ir de mal en peor. Satanás quiere robarnos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra familia. Por eso hace ahí la pregunta, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. No debemos olvidar eso, hermanos. Que a pesar de que la situación del mundo esté de cabeza, Dios tiene el control. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y ese es el problema, de que el mundo vive como si Dios no existiera. Pero hermanos, hay algo que debe de alegrarnos. Es lo que dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, es cierto, la crisis, lo que sucede, nos puede dar miedo, nos preocupa, nos espanta. Y yo en cierta ocasión, cuando nació mi primera hija, Dafne, yo escribí una poesía que la titulé El mundo en que nació mi hija. Y es que realmente el mundo nos asusta. Pero dice la palabra de Dios que cuando veamos esas cosas, no tenemos que asustarnos, hermano. Cuando veamos esas cosas, no tenemos que escondernos. Cuando veamos esas cosas, ¿qué dice ahí? Erguíos y ¿qué? Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está ¿qué? Hermanos, porque así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero hermanos, así como fue en los días de Noé,
solamente hay un lugar donde nos podemos salvar. Solamente hay un lugar donde tenemos la seguridad. Y ese lugar es en el barco. Ese lugar es en la iglesia. Y parece que somos minoría. En tiempos de Noé fueron solamente 8. Y en este tiempo, hermanos, también somos minoría. Pero nuestra seguridad está solamente en el barco. En ese barco donde está Jesús. Que a pesar de que se mueva por las olas, por la tormenta del mundo, mientras Jesús sea el capitán de tu barco, de mi barco y de la iglesia, hermanos, podemos llegar a un puerto seguro. Que el Señor les bendiga. Es mi deseo en oración. Amén.